Muy bien, regresamos a Consultorio Jurídico, son las 10 minutos, 11 minutos de la noche. Recuerden que estamos en directo y tenemos un correo, el consultoriojuridicocaribe@gmail.com. El programa de hoy es el acontecimiento reciente del país, que es el plebiscito, que ayer ganó el no por un margen muy estrecho, pero que ganó. Víctor Julio, es para recordarle a los colombianos, a quienes nos están viendo, que este es la segunda gran consulta popular que se hace en este tono. Se hicieron fue en 1957 con Rojas Pinilla. 1 de diciembre, no, fue la Junta Militar, ya Rojas Pinilla no estaba. Fue precisamente para la paz, fue para el cese el nacimiento del Frente Nacional. El cese de fuego, podría decirse así, de liberales y conservadores, y fue entre Alberto Lleras y Laureano Gómez. Sí, y ahora, doctor Altamar, dijeron no. ¿Qué sigue? ¿Cómo hay que hacer? ¿Cuál es el camino jurídico para redireccionar el acuerdo para conseguir la paz? Concertación es lo primero. Tienen que concertar. Lo que pasa es que ahora van a concertar tres: el gobierno, la oposición oficial, digamos, y la guerrilla, ¿cierto? ¿Por qué tienen que concertar? Porque es que es un proceso de paz en el que hay una fuerza que viene levantada en armas y tienen que ponerse de acuerdo en muchos puntos, que es precisamente la base de la campaña que hizo los partidarios del no. Entre otras, el resultado se dio porque la campaña por el no fue estratégicamente mucho mejor planteada, ¿no? Entonces, hay quienes sostienen que el Congreso de la República puede desarrollar varios puntos que están contenidos en el acuerdo, aquellos en los que no hay discrepancia, pero que también podría llegar a un acuerdo, a un gran acuerdo político nacional al interior del Congreso, y hasta llegar a aprobar una amnistía, que es lo que el doctor Fernando Borda decía ahorita, que la guerrilla no podía estar por fuera de ese acuerdo porque podían colocarle cosas que no se habían pactado, ¿no? Pero indudablemente hay que tener en cuenta son los discursos que se dijeron. El discurso de la FARC es un discurso de permanecer, y reconocen y están contentos que el pueblo colombiano le dijo que sí, que los quiere mejor haciendo política legalmente. Y ojo con la profundidad del discurso del señor Londoño, ¿cierto? Timochenko. Porque es un discurso de profundidad, de compromiso con la paz, y que en este momentico las fuerzas que vienen haciendo vida política institucional no pueden quedarse detrás de esa propuesta, porque puede generar un impacto por encima de ellos. Muy bien. Doctor Borda, mire, nos escribe un televidente al WhatsApp y nos dice lo siguiente: el abstencionismo fue crucial para el triunfo del no. Y pregunta, ¿se vendrá un nuevo frente nacional entre las tres partes de la negociación? A ver, el abstencionismo es una epidemia nacional ya registrada por Colombia. Sí, aquí cuando votamos más del 49% se hace una fiesta nacional. En esta oportunidad el abstencionismo fue supremamente alto, y por supuesto eso incide también en las decisiones que posteriormente vayan a tomar la nueva mesa que se va a armar alrededor de este acuerdo. Pensar en un acuerdo nacional tipo Frente Nacional no creo. No creo. Aquí hay un actor con un pensamiento totalmente diferente. Repito, ellos tienen vasta experiencia en el manejo de los tiempos en materia de negociación. Y paciencia. Si en estos momentos ellos muestran su capacidad de diálogo, siempre lo han hecho. Esta no es primera vez. Lo que la FARC dijo desde un principio, y se lo dijo el presidente Santos, es que ellos no estaban de acuerdo con el plebiscito. Ellos pedían una Asamblea Nacional Constituyente, que también la pide el señor Uribe. Es el único punto que los une a ellos. Lo que pasa es que una Asamblea Nacional Constituyente todo el mundo sabe cómo empieza, pero nadie sabe cómo termina. Inclusive hasta puede ser contraproducente para los propios intereses de quien las está promoviendo. Pero se está hablando de eso.
Lo otro es concertar y llegar a concertar en los puntos álgidos de llevar a la cárcel a los máximos responsables de la comisión de delitos atroces, violación de los derechos humanos, como el caso de los dirigentes de la FARC, y ellos aceptar con el propósito de firmar la paz, es donde yo veo el problema. Y repito, ahora todos estamos hablando de que ya el señor Uribe se acerca al señor Santos, y eso está bien, claro que está bien, pero esa unión no garantiza desde ya que vaya a haber un arreglo entre estos dos, el sí y el no, con los señores de la FARC en lo que tiene que ver con llevarlos a la cárcel y la no participación en política. Muy bien. Doctor Altamar, ¿y esos acuerdos logrados que constan en más de 300 páginas o aproximadamente 300 páginas, cuáles son esos puntos que hay que revisar? ¿O tienen capacidad para revisarlo todo? Para efectos de la campaña, lo que se le vendió a la gente fueron minucias, de que le iban a dar una platica a los guerrilleros para que se sostuvieran durante 2 años, que le iban a dar 2 millones de pesos de crédito, y eso fue lo que más impactó, sobre todo a la gente que tiene bajos ingresos. Esa fue una herramienta estratégica que dio duro. La que tiene peso es la de la justicia transicional, porque hay opiniones muy serias en las que se dice de que se les va a dar un poder a esos jueces de la justicia transicional por encima de los magistrados de la Corte Constitucional nuestra, ¿no? Porque, y además que habría magistrados extranjeros, ¿cierto? Entonces, la crítica que se está dando allí con respecto a la justicia transicional es seria. Esa hay que mirarla con detenimiento y es un punto en el que deben concertarse las opiniones. Porque el resto, en lo que tiene que ver con la política agraria, a no ser que hayan sectores que se sienten tocados cuando le dice que va a haber la restitución de tierras, que esa es otra cosa, ¿cierto? El resto de la política agraria pienso que está bien estructurado y es lo que se ha venido hablando desde la ley 200 del 36. Desde el 36 se viene hablando de la reforma agraria y esta es la reforma que contiene todos los elementos que a lo largo del tiempo se ha venido hablando y lo veíamos desde la época en que éramos estudiantes. Y era Restrepo. Claro. Y que fue una de las reformas agrarias más grandes, pero bueno, no resultó. Nos escribe Ricardo Sarmiento de Cartagena, doctor Borda, y nos pregunta lo siguiente: ¿cuál sería el mecanismo más rápido para legalizar los acuerdos de paz si esto se pudiese hacer? Insisto, que se llegue a un acuerdo y ese acuerdo pasa irremediablemente por la aceptación de los máximos dirigentes de la FARC de aceptar la justicia transicional. ¿Qué es la justicia transicional? Ese es un mecanismo moderno de carácter internacional, no es un invento de Colombia, eso es un mecanismo que se da, que lo inician los defensores de derechos humanos en el mundo con el propósito de, en un momento determinado de conflicto en una región o en un país determinado, establecer transitoriamente unas medidas para efectos de terminar el conflicto y posteriormente continuar con la justicia ordinaria. Por eso ya modernamente ya le dicen justicias en tiempos de transición, como por ejemplo Colombia. Pero en estos momentos ahí es donde está el problema central, porque está de por medio la libertad de las personas, en este caso los directivos de la FARC. Y ellos tradicionalmente, al principio, si usted recuerda, ellos decían no aceptamos ni siquiera ningún tipo de sanción. Lo que pasa es que ahora en los estándares internacionales del Estatuto de Roma, la CPI, la Corte Penal Internacional, establecen esos mecanismos de justicia transicional para poder darle aval, y fue por ello que la Corte Penal Internacional, después que estudió los acuerdos de La Habana, dijo que no encontraba impunidad dentro del marco de la justicia transicional. Lo que pasa es que es poco conocida la justicia transicional, la gente, inclusive los abogados, chocan contra estos principios porque creen que no es justicia, y sí está considerada modernamente como justicia, pero todavía no es muy bien comprendida en el mundo. Muy bien. Y doctor Altamar, el doctor Borda dice que lo mejor o lo más rápido es que las partes se pongan de acuerdo. Pero si no se logra ese acuerdo, ¿cuál es el camino constitucional para, de alguna manera, solucionar este impasse que se presentó? Yo pienso que hay que apostarle al acuerdo, porque es una decisión de tipo político.
no es una decisión de tipo jurídica. Y las decisiones políticas se resuelven con acuerdos y con acuerdos con legitimidad. Es que la legitimidad de pronto es el concepto que más se utiliza y muchas veces se utiliza muy folclóricamente. La legitimidad es la posibilidad de obtener una confianza segura para desarrollar unas políticas. Y el acuerdo, el resultado del sí y del no, no dio legitimidad ni al uno ni al otro. ¿Por qué? Porque la diferencia es muy cortica, muy pequeña, que se rompería en cualquier momento. Hay que llegar a unos acuerdos para lograr movilizar esas voluntades ciudadanas en torno al apoyo que se le va a dar al definitivo proceso que tiene que aprobarse. Vamos a irnos a otra pausa comercial. Regresamos un instante a Consultorio Jurídico.